Hola, Hola. señor. Bueno, qué pena, se me fue la luz. Por eso tocó suspender, pero bueno, ya estoy acá. Bueno, entonces retomando este aspecto de cómo abordar la diversidad lingüística desde la escuela, pues tener muy en cuenta esta conmemoración tan importante como es el Día de las Lenguas Nativas, 21 de febrero, todos los años, y allí evidenciar las lenguas nativas, eh, las indígenas, que son en este caso 65, pero también las dos lenguas criollas, la lengua del pueblo rom y las variantes dialectales. Aquí también es sumamente importante este último elemento, como son las variantes dialectales. Recuerden que la vez pasada hablábamos de eso, de cómo el contexto permea a la lengua y viceversa. Si hay esta relación recíproca y por ello vemos que más allá de que seamos hablantes del español, eh, hablamos de una forma distinta, tenemos unos acentos muy marcados a veces que son muy distintos el uno del otro, incluso perteneciendo a la misma región Caribe en este caso, palabras que algunas veces desconocemos porque son palabras que pertenecen a una comunidad determinada o incluso son palabras que solo utilizan los jóvenes y que nosotros ya los más adultos no reconocemos porque hay un proceso de relación muy fuerte entre el contexto, entre las dinámicas y la lengua. Entonces, estas variantes dialectales de las cuales no se escapa el contexto educativo, ustedes están constantemente en interacción con los estudiantes, ellos están hablando muchas veces en sus dialectos juveniles o llegamos a una comunidad determinada en la que no hay una lengua nativa, pero hay una variante dialectal del español muy marcada. Entonces, también es sumamente importante que resaltemos estos elementos de variantes dialectales porque, como les decía, a veces nos encontramos en esa disyuntiva, ¿sí? De si es eh, una variante dialectal o si es un español mal hablado. O otro tema también que sale así a veces en nuestras comunidades y es que hay unos términos del español que entran en desuso a veces en las ciudades. A veces en las ciudades ya no se utilizan, pero en las comunidades sí. Y a veces nosotros llegamos entonces a una comunidad y nos encontramos con que los estudiantes usan con mucha propiedad ese término, un determinado término, y nosotros entonces, como no reconocemos el término y como tampoco no tenemos esa intención a veces de querer también aprender del estudiante, también de desaprender a veces para aprender, entonces asumimos que es un término que está mal utilizado, un término mal empleado, que así no se habla el español, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo que se me venga, aguaita. Yo no sé si ustedes han escuchado este término. Aguaita, que en algunas de nuestras comunidades todavía se utiliza, que es como mirar, como ver. Exacto. Es un término del español, es un término que está perfectamente empleado, pero que en determinado momento dejó de utilizarse con mucha frecuencia. Solo en algunas comunidades lo vamos a encontrar. Entonces, algunos docentes lo han asumido, lo asumen como que es un término que está mal dicho. Esta palabra no se usa en el español, no, es un término que entró en desuso, que tiene muy poco uso, pero que sí está bien dicho, está bien pronunciado. Es decir, en el español hay una serie de variantes, es decir, cuando tú vas a decir una palabra, una frase, cuando vas a emitir un acto de habla, el idioma te ofrece un abanico de opciones. Un abanico de opciones para decir lo mismo, sobre todo cuando estamos hablando en español, que sabemos que el español es bastante complejo. Entonces tú vas a encontrar opciones, en este caso de aguaita, como ver,
mirar, observar, aguaita. Y dependiendo del contexto de la situación lingüística, tú vas a escoger una de esas opciones que te está ofreciendo el español. No es un acto mecánico, no es un acto consciente de decir cuál voy a escoger, porque imagínense lo difícil que sería hablar, si cada vez que vamos a hablar nos ponemos a pensar, escojo esto, escojo la otra. No, es un acto espontáneo que responde, en definitiva, al acto de habla en el que tú estás inmerso, responde a tu interlocutor. Entonces, ese abanico de opciones que te ofrece el español en este caso para decir una u otra cosa, en algunos casos empezamos a darle prioridad a unas palabras sobre otras. Y a veces esa prioridad que empezamos a darle a unas palabras sobre otras es porque la otra suena más bonita. Es porque la otra suena más académica o la otra suena más citadina. Pero eso no exime a que todas esas palabras hacen parte del español, ¿sí? Independientemente de que en algunas comunidades se utilice con mayor frecuencia que en otras, e incluso en algunas comunidades se utiliza con variantes. Entonces, como tener eso en cuenta para también no pensar lingüísticamente hablando solo en las lenguas nativas, sino que en las comunidades existen variantes dialectales, porque la lengua es dinámica. Si la lengua no es un ente estático, sino que es dinámica, se mueve, fluye, se adapta. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años había en Caracol Noticias una sección que se llamaba, ay, no me acuerdo, pero bueno, el que presentaba la sesión era un señor Cleóbulo Sabogal. Cleóbulo Sabogal, no se me ha podido olvidar su nombre porque me parecía una cosa de lo más, no sé, fuera de lugar. Cleóbulo Sabogal decía, él escogía en la sesión, él escogía una palabra, una frase. Y decía la forma políticamente correcta de decir esa frase. O sea, lo estándar, lo que aparece en el diccionario. Y digo que me parecía, porque esa sesión desapareció hace algún tiempo, un poco desacertada. Yo soy lingüista, porque eso es desconocer. Existe algo que se llama sociolingüística o etnolingüística, que es cómo la sociedad influye sobre la lengua y viceversa, o cómo la cultura influye sobre la lengua. Entonces, pensar con Cleóbulo Sabogal es desconocer estos procesos. O como una vez se propuso desde la Real Academia de la Lengua Española, el castellano, uniformar. Uniformar en el sentido que ellos proponían de que todos los hablantes del español, una cosa ilógica, irrisoria, sin ningún sentido, habláramos de la misma manera. Es decir, que si en España no dicen auto sino coche, entonces que todo el mundo tenía que decir coche. Que todo el mundo tenía que decir chaval. O sea, una cosa así deschavetada. Y obviamente eso es desconocer los procesos que tienen lugar en el acto de habla mismo, ¿sí? En la realidad, en la interlocución. Porque los hablantes, nosotros los hablantes nos adaptamos a los momentos de habla. Y reitero, no nos damos cuenta, es una percepción inconsciente. Por ejemplo, usted va a un restaurante y usted dice, mesero, señor, joven, señorita, por favor, yo voy a pedir esto y esto, hágame el favor y me regala un café o me regala un vaso con agua, etcétera, etcétera. O sea, ahí tú te estás adaptando a una situación comunicativa y esa situación comunicativa requiere, amerita de la utilización de uno u otro código lingüístico. No sucede lo mismo cuando tú estás en tu casa y cuando la que te va a servir a ti la comida es tu mamá. Entonces tú no utilizas esos mismos códigos. De señora, por favor, disculpe, usted me podría regalar un café o no, o sea, no. Los códigos lingüísticos son distintos porque la situación enunciativa, la situación comunicativa, tu interlocutor, el relacionamiento con tu interlocutor es otro.
Todos esos elementos van a incidir sobre las variantes dialectales. Todos. Y es importante que tengamos esto en cuenta primero para saber sortear este tipo de situaciones, de cuando estamos frente a una variante dialectal. Reitero, como lo dije la vez pasada, ello no implica, y por eso es que estos temas lingüísticos a veces son tan complejos, porque son muy amplios. Ello no implica que no hayan personas que efectivamente hablan de una manera inadecuada. Una cosa es una variante dialectal, un término que es socializado en una comunidad, que la comunidad de hablantes lo acepta como tal, lo asume como tal, lo empieza a utilizar en los actos de habla, que una cosa que es una palabra mal pronunciada. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Estar como atento a esos elementos, pero no perder de vista que generalmente en nuestras comunidades hay variantes dialectales que responden precisamente a esa relación entre el contexto, el hablante y la lengua, ¿sí? La situación en la que yo estoy me va a permear directamente la forma en la que yo en ese momento hablo, en ese momento me comunico. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Ahora bien, estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta en los actos de habla, pero ya cuando estamos hablando de un texto escrito, ya la cosa es distinta. Si ya hay unos parámetros, ya hay unos elementos para lectura, unos signos de puntuación que hay que utilizar, que unos acentos que hay que utilizar, que unas explicaciones muchísimo más concretas, las explicaciones cuando estamos hablando, porque sabemos que cuando hablamos podemos complementar ese acto de habla con gestos, ¿sí? Con un lenguaje corporal, pero cuando estamos escribiendo, el lector solo tiene el contexto de lo que dice allí. Entonces, como esos elementos. A ver, yo leo por acá lo que están escribiendo en el chat. Los cachacos dicen que los costeños más tratan el español porque hablan así golpeado, como hablan Córdoba y La Guajira hablan cantadito. Los puntos sobre las IES. Esto se da por falta de conocimiento de la diversidad lingüística y justifica el ejemplo que la profe puso cuando realizaba el trabajo en la calle Bogotá. Sí, los cachacos tienden a decir efectivamente que nosotros golpeamos el español, maltratamos el español. Y es precisamente por eso, o sea, nosotros tenemos, ustedes van a encontrar, por ejemplo, si buscan investigaciones que hablan de un costeñol, o de un español costeño. Quiero hacer un aporte a esto de lo Claro que sí, Caterina. Claro que sí, te escucho. Bueno, hace unos días, al respecto de lo que está usted comentando, de que se habla del maltrato de la lengua, por ejemplo, en un momento mencionó la palabra guaita, y muchos otros términos que en nuestra vida cotidiana son muy reales y que a veces nosotros mismos los aplicamos en nuestros hogares, en nuestras comunidades, pero cuando llegamos a otros no tenemos pronto a utilizarlos porque tenemos miedo de pronto a ser señalados o a ser burlados por otras personas. Pero al respecto, yo vi ese documento y hablaba un periodista y todo muy reconocido en nuestro país a nivel nacional e internacional, y decía que cuando el costeño va a otras ciudades en el país, y no digo a otros lugares en el mundo, se le catalogaba de corroncho. Pero entonces él hacía una alusión precisamente a la palabra aguaita, y él decía que eran tratados de colocarlo, que la palabra aguaita viene del antiguo, o sea, de los españoles que llegaron a los ríos, y ellos decían aguaita, que significaba mirar, observar detenidamente algo. Y que la palabra guaita no es una invención costeña, la palabra guaita no es un término cualquiera, simplemente nosotros lo decimos por ignorancia, sino que tiene unas bases etimológicas en la lengua española, y que, como nosotros sabemos, uno de los primeros zonas del país donde llegaron los españoles fue acá a nuestra costa.
porque ellos llegaron como colonizadores y como dueños de las grandes haciendas. Y el término Guaita en realidad ni siquiera es nuestro, viene desde allá. Entonces yo me quedé sorprendida y eso captó mucho mi atención, porque a mí me ha pasado. Ah, no, esta es Corroncha, porque uno de pronto a la hora que sale del intento de nosotros que salimos afuera a otras ciudades, a Barranquilla, Bogotá, a Manizales, porque muchos de nosotros son los lugares donde vamos a estudiar, a capacitarnos, y son señalados, usar términos, pero yo pienso que más que ignorancia por esas personas que de cierta forma señalan, más bien es una situación de autodiscriminación de nosotros mismos, que por temor a ser señalados, pues no uso ese término y punto, porque me van a decir corroncha. Entonces a veces también hace falta base información y orientación al respecto, y como dice usted, hace falta que desde las instituciones construyamos esa identidad, pero para nada es un secreto que a comparación de otras, digamos, de otros grupos indígenas, por ejemplo, hablando de los indígenas, ellos vienen un proceso, en un trabajo mucho más denso, mucho más arduo. Ellos han tenido, digamos, como esa interesa de defender lo propio. En cambio, nosotros, hasta cierto punto, lo que hacemos es prácticamente avergonzarnos o discriminarnos mismos. Así es, lo que tú dices es muy cierto. Yo lo señalaba ahorita, a veces dejamos de utilizar un determinado término porque creemos que nos va a hacer ver pueblerinos o nos va a hacer ver como iletrados, etcétera, etcétera. Y lo que empezamos es a utilizar términos que realmente no son nuestros, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Yo, por ejemplo, anteayer que iba para Cartagena, ustedes saben que para ir de Palenque a Cartagena uno tiene que cruzar por Sincerín, los que han estado por estos lados. Y en una pared en Sincerín hay un dibujo, una especie de graffiti, que muestra una danza tradicional de Sincerín y se llama Los Caimanes Furiosos. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque es una danza tradicional. Pero el término furioso es un término que no es de este entorno, es de este contexto. Entonces a veces lo utilizamos para vernos como más inteligentes, más diestros, y lo que hace es que efectivamente estamos recurriendo a un concepto que no es nuestro, un término que no es nuestro, y retomando uno que pertenece a otro entorno porque creemos que nos va a hacer ver mejor que el que realmente nos pertenece. Eso ha pasado con el término aguaita, pero también con muchísimos otros términos que se han quedado como perdidos. Pero lo importante acá es que nosotros tengamos como esa capacidad de reconocer eso que tú señalas, de reconocer que hay unos elementos allí en el entorno, en el contexto, con nuestros estudiantes, que debemos estar entonces en la capacidad de revisarlos, de ponerlos sobre la mesa y de no pasarlos por alto. Por alto que estas variantes dialectales y que las variantes dialectales no solo tienen lugar en nuestros contextos, en todos los lugares del mundo, porque como yo les decía ahorita, las lenguas son dinámicas, la lengua va cambiando y ustedes ven que, por ejemplo, constantemente la Real Academia de la Lengua Española está introduciendo términos nuevos a la lengua española y generalmente son términos que surgen en la sociedad. Son términos que surgen en el entorno y que se empiezan a socializar de manera tal que llega un momento en el que todo el mundo lo reconoce como un término que pertenece a una determinada lengua. Entonces la Real Academia Española lo que hace es que, bueno, hacen como un proceso de validación, porque además debe ser un término que responda a las características de esa lengua y bueno, si
si responde a esas características y a otros parámetros que ellos tienen, en la próxima edición del diccionario de la RAE, ustedes encuentran ese término. Entonces, tener en cuenta eso, que las lenguas son dinámicas, que se adaptan, que cambian. Hay palabras en el español que hoy significan una cosa, pero que hace muchos años significaron otra. Los significados, la estructura de las palabras no son estáticos, eso va variando, se va modificando mucho, y eso debemos tenerlo en cuenta, eso tenemos que resaltarlo como parte de la idiosincrasia, como parte de la cultura, como parte de la identidad étnica y cultural, en este caso de nuestras comunidades, pero sabemos que es un fenómeno que no solo pertenece a las comunidades, sino es un fenómeno que es connatural a las lenguas. Ustedes, por ejemplo, ven que nosotros utilizamos a veces, sin darnos cuenta, palabras del inglés, y es sin darnos cuenta porque ya están tan interiorizadas, ya están tan apropiadas por nosotros, que la utilizamos asumiendo que es una palabra del español, como por ejemplo cuando nosotros decimos escáner. El escáner es una palabra del inglés, o el mouse del computador, o muchas otras. Entonces, las lenguas son dinámicas, las lenguas deben adaptarse al momento, a la manera como el mundo también se dinamiza. Imagínense que, por ejemplo, se inventó el televisor, pero como el televisor es algo nuevo, entonces no hay una palabra, un referente en el español para nombrarlo, entonces el televisor se queda sin nombre. No, eso no sucede así. Inmediatamente surge ese aparato, surge incluso la idea de ese aparato, los fabricantes le colocan un nombre, y es un nombre que se acepta por la comunidad porque sus fabricantes se lo colocaron y porque los nombres son por convención, es decir, nosotros le colocamos un nombre a un artefacto que yo acabo de crear, yo le coloco un nombre y ese nombre inmediatamente se convencionaliza, la gente lo socializa y lo apropia. Entonces, eso para tener en cuenta que la lengua es dinámica y que ese dinamismo lo vamos a estar viendo constantemente al interior de las instituciones educativas. Ellos nos llevan entonces todo esto que hemos venido conversando sobre las manifestaciones culturales, sobre la identidad cultural, sobre la lengua, a este amplio concepto sobre el cual vamos a pasar así muy rápidamente porque ya van a ser las 12:40 y vamos hasta la 1, que es el concepto de patrimonio cultural. Este es un concepto que yo tomé de la Convención de la UNESCO de 2003, porque además me parece un concepto bastante amplio. Ustedes saben que el término cultura tiene muchas acepciones por ser muy amplio. Entonces, hay muchos autores que han versado sobre el tema. Yo quise tomar este de la Convención de la UNESCO porque además es el organismo que a nivel internacional viene abordando estos temas, no solo desde la categoría de patrimonio, sino también desde unos componentes de investigación. De la UNESCO tiene unos grupos de expertos para diferentes temas, tiene grupos de expertos para lenguas nativas, grupos de expertos para medicina tradicional, para otras expresiones artísticas, etc. Entonces me pareció como bastante amplio y que recoge muchos de los elementos que hemos venido conversando. Además, la UNESCO, además de señalar que el patrimonio cultural son los usos, las representaciones, las expresiones, conocimientos y técnicas, los objetos, los artefactos, los espacios culturales, etcétera, etcétera. O sea, es un concepto que recoge todo ese quehacer de las comunidades, todas esas prácticas, esas manifestaciones culturales, lo recoge y lo engloba en este concepto de patrimonio cultural. Además, con respecto al patrimonio, yo quisiera señalar dos cosas. La primera es que hay una categoría de patrimonio de la humanidad que ustedes me imagino que han escuchado sobre ella. Y lo que hace es que las comunidades o las expresiones artísticas que consideran tienen un elemento que puede ser patrimonializado, lo presentan ante la UNESCO, y la UNESCO, a partir de un comité de expertos, definen si efectivamente eso puede ser catalogado como patrimonio de la humanidad o no. Hay un patrimonio que es el patrimonio mueble, que es
Cartagena, Monpós, son patrimonio mueble, es todo aquello que se puede tocar, las murallas, el Cerro de San Felipe, las construcciones en Monpós. Y hay otro tipo de patrimonio que es el patrimonio inmaterial, que es cuando ya estamos hablando de expresiones artísticas, manifestaciones culturales, la lengua, los peinados, la danza. En Bolívar tenemos dos patrimonios muebles, que es Cartagena y Monpós, y un patrimonio inmueble, que es San Basilio de Palenque. Pero además de esta categoría de patrimonio de la humanidad, que solo la da la UNESCO, hay otra categoría que ya es colombiana, que es la lista representativa del patrimonio, es decir, el Ministerio de Cultura de Colombia también hace una especie de mención honorífica a estos patrimonios del orden nacional que consideran que pueden ser considerados patrimonio y que por ende requieren de una serie de dinámicas y de procesos para fortalecerlo. Esto de la lista representativa es relativamente nuevo, es más o menos de 2008, a partir de una ley que es la 1148, si mal no estoy, no me acuerdo ahorita bien el número, que modifica la ley de cultura, que es del 93. Esos elementos del PCI, que son varios, son muchos más, pero yo quise traer estos 4 a colación porque son elementos que nosotros desde la institución educativa podemos también retomar. Primero, que es que se transmite de generación en generación el patrimonio, y allí entonces estamos nuevamente haciendo alusión a lo que es la memoria colectiva, ¿sí? La memoria colectiva que permite que los conocimientos, que permite que haya un proceso de transmisión intergeneracional de saber. Es decir, si nosotros desde la institución no promovemos espacios, dinámicas, actividades, acciones que den lugar a que los adultos mayores, los sabedores, transmitan ese conocimiento a los más jóvenes, va a llegar un momento en que desafortunadamente y por ley de la vida no vamos a tener esos adultos y ese conocimiento se va a perder. El patrimonio, otro de los elementos es que el patrimonio contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y humana. Recuérdense lo que decíamos ahorita. Cuando nosotros tenemos unas características conscientes de ello, créanme que nos hacemos mucho más respetuosos de la diversidad. Somos mucho más empáticos, tenemos muchísima más facilidad de colocarnos en los zapatos del otro, de respetar la diferencia y en la diferencia, ¿sí? Otro elemento es que es recreado constantemente por la comunidad sin grupo en función de su entorno, entonces nosotros necesitamos que desde la institución educativa también se recree el patrimonio, es decir, se realicen actividades que evidencien, que pongan sobre la mesa, que promocionen este patrimonio cultural. Y reitero, actividades con contenido. Sí, es muy bonito el grupo de danza. Yo mucho tiempo fui bailarina de danza tradicional, pero eso debe ir acompañado de contenido, de carnecita, que la gente pueda disfrutar un mapalé, pero que también pueda entender ahí detrás de un mapalé cuál es el significado, qué implicó el mapalé en términos históricos, pero qué implica. ¿Sí? El patrimonio infunde un sentimiento de identidad y continuidad, es decir, en la medida en que nosotros somos conscientes, hay un sentido de pertenencia con respecto a lo que somos. Ello nos va a permitir también entonces fortalecer nuestra identidad, y es lo que decíamos, yo voy a ir entonces a la universidad, yo voy a ir a trabajar a Bogotá, a Medellín, pero yo tengo tan fuerte mi identidad cultural que no va a haber un proceso de aculturación, ¿sí? No va a haber un proceso de yo perder mi cultura y apropiarme de una cultura foránea porque yo tengo mi referente identitario muy fuerte, y eso va a permitir, obviamente, que mi comunidad, mis referentes identitarios tengan una continuidad en el tiempo. Hay otro elemento importante que conversábamos al inicio en una de las preguntas orientadoras, y es cómo poner en valor
o qué es un proceso de puesta en valor de las manifestaciones culturales. Y no es más que cuando la comunidad, de la mano de los procesos educativos, de los procesos de formación, logran comprender que la cultura, que las manifestaciones culturales, que ese acervo cultural e identitario puede ser generador de ingresos económicos. Eso se llama puesta en valor de las manifestaciones culturales. Entonces, las manifestaciones culturales, de una manera muy respetuosa, ¿sí? De una manera muy consciente, de una conciencia étnica, se configuran, además de manifestaciones culturales, en activos culturales. Y es como nosotros generamos o enseñamos a nuestros estudiantes a generar, reitero, de una manera muy respetuosa, ingresos económicos a partir de la puesta en valor de estas manifestaciones culturales. ¿Sí? Ahí vienen todos estos procesos de etnoturismo, que ahorita en nuestras comunidades están teniendo mucho impacto, que están permitiendo una generación de ingresos, que están permitiendo la organización del turismo en torno a lo etno. Este turismo últimamente está tomando como mucho auge. La gente está cansada de la playa, de las murallas, para hablar de nuestro contexto, de los centros comerciales, y quiere experimentar, que también le llaman así turismo experimental, otro tipo de turismo, que es este turismo rural, en contacto con el medio ambiente, con las dinámicas culturales, con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso de puesta en valor de las manifestaciones culturales en el que yo no solo asumo la cultura, ¿sí?, como lo que yo soy, sino que además de ello, ¿sí?, cuando yo ya tengo ese proceso de fortalecimiento identitario, además de ello, comunitariamente, organizadamente, se pueden generar ingresos a través de un proceso de no turismo. Entonces, eso es el proceso de puesta en valor, y que las instituciones educativas, a partir de proyectos de aula, pueden también impulsar a los estudiantes también a formarse. El SENA está ofreciendo ahorita mismo capacitación en etnoturismo. Antes nos ofrecía hasta ecoturismo, no había etnoturismo, pero recientemente hay unas capacitaciones en etnoturismo porque, como les digo, es un tema que está tomando mucho auge, es un tema que parte de la cultura. En algunos casos se han logrado constituir unos emprendimientos muy fuertes en torno al turismo étnico, entonces también esos elementos tenerlos allí en cuenta. Los ámbitos del PCI, es decir, cuando estamos nosotros frente a un patrimonio cultural inmaterial, en este caso, cuando hablamos de tradiciones y expresiones orales, como les decía ahorita, ahí están incluidas las lenguas nativas, pero también están incluidas las variantes dialectales. Cuando hablamos de música, de danza, de teatro, que son artes del espectáculo, de los usos sociales y rituales. Ahí hablamos, por ejemplo, de estas distintas prácticas rituales que tiene la comunidad, las comunidades nuestras, prácticas asociadas en algunos casos a lo fúnebre, a la funebria, pero prácticas asociadas a eventos festivos, o sea, toda esta ritualidad, lo mágico, religioso, que en nuestras comunidades a veces es tan difícil de tocar, hace parte de los ámbitos del patrimonio material. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, que es todo lo que tiene que ver con medicina tradicional, el uso de la medicina tradicional. La medicina tradicional, por ejemplo, y su uso no puede ser ajeno a la institución educativa. Nosotros debemos procurar, propender por fortalecer esta práctica tan importante, esta práctica cultural, que es la que ha permitido que hasta hoy nuestros pueblos se mantengan, se conserven, se preserven. Tenemos muchos médicos tradicionales en nuestras comunidades, a veces les damos la espalda porque a veces asumimos que solo es científicamente hablando, ¿sí? Entonces,
lo que yo puedo comprobar científicamente, lo que ya ha sido estudiado, revalidado en los laboratorios, que es la medicina occidental o la medicina convencional, es lo que yo considero como medicina. Y siendo un docente, una docente, un educador o una educadora, desconozco que la medicina tradicional es fundamental, ha sido fundamental históricamente hablando y en la actualidad, incluso en este contexto de pandemia fue y ha sido vital. Entonces conozco eso. Allí hay dos cosas. La primera, que los estudiantes reconozcan que existe esta otra opción, la importancia de la medicina tradicional, que podamos divulgarla, que los estudiantes puedan tener contactos con médicos tradicionales, que los podamos llevar hasta las casas de los médicos para que ellos reconozcan las plantas, que sean capaces de identificar una planta cuando la ven. Pero también está este otro lado de las plantas medicinales, de la medicina tradicional, que va mucho más allá de las plantas medicinales, tiene que ver con los rezos, con los antiguos, con las afecciones espirituales, etcétera, etcétera. No es que nuestros estudiantes van a ser médicos tradicionales, eso ya es una decisión muy de ellos y además es una decisión incluso de los médicos tradicionales. Ustedes saben que los médicos tradicionales no le enseñan este saber a cualquier persona, o sea, ni siquiera es una decisión del estudiante, yo quiero ser médico tradicional, no, los médicos tradicionales, ellos escogen a las personas que le quieren o que le pueden enseñar esto porque dicen que las personas deben tener unas características específicas para aprender este saber. Entonces, aquí no es eso, sino que sean capaces entonces de identificar la importancia de esos elementos de medicina tradicional, que sean capaces entonces de reconocer y de respetar, porque a veces decimos, no, es que la medicina tradicional no sirve para nada. Obviamente hay unos males que no se pueden curar con medicina tradicional, pero sabemos sobre todo los que pertenecemos a comunidades étnicas, que hay otros que sí, y sabemos el papel tan importante que ha jugado la medicina tradicional. Es una manifestación cultural sumamente importante que necesitamos preservar, necesitamos salvaguardar, necesitamos cuidar, necesitamos legarle este saber a las próximas generaciones, a las nuevas generaciones. Y entonces allí debemos generar, como institución educativa, como docentes preocupados por estos temas, debemos generar espacios de transmisión intergeneracional de saberes. Debemos generar espacios en los que los sabedores, los adultos mayores, puedan conversar con los estudiantes, por lo menos sobre la importancia de esta manifestación cultural para generar entonces en ellos ese sentido de pertenencia por un lado, pero por otro lado también esas ganas de investigar y de autoformarse también en esto de la medicina tradicional, bueno, y de otras prácticas culturales que son también importantes en nuestras comunidades. Por último, antes de pasar a la actividad que les voy a dejar para hacer en casa, quisiera también que miráramos lo de bueno, que ya lo hemos venido viendo a lo largo de esta conversa, y es la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Allí es fundamental la etnoeducación. Créanme que si desde la institución educativa, si desde la escuela no hay un proceso tendiente a salvaguardar las manifestaciones culturales, por mucho que las organizaciones de base, por mucho que los consejos comunitarios, por mucho que las instituciones que tienen estas competencias lo quieran hacer, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Requerimos del compromiso de los docentes, del cuerpo administrativo, para poder aportar a estos procesos que sí tienen lugar en la comunidad, que sí son liderados por organizaciones, son liderados por consejo comunitario, pero que es en la institución donde se sientan las bases. Y yo les reitero, conozco muchas comunidades en las que la educación
ha salvado el patrimonio cultural, el patrimonio lingüístico de esas comunidades. Se han gestado unos procesos impresionantes desde las instituciones educativas, con unos docentes muy comprometidos, con unos docentes muy capaces, con unos docentes que han visto en la educación un proyecto de vida y lo han sacado adelante. Hay comunidades que hoy tienen una lengua nativa por la educación. Hay comunidades que hoy tienen unos procesos en torno a su fortalecimiento identitario por la educación, y ello no implica que nos falte mucho por hacer. Mucho por hacer. En el caso de Palenque, por ejemplo, falta mucho por hacer. Muchos procesos por seguir adelantando, muchos procesos por seguir fortaleciendo, pero créanme que la educación ha sentado unas bases impresionantes por lo que les digo. No se ha quedado solo en las instituciones educativas, no se ha quedado solo en las cuatro paredes del aula, sino que ha permeado la comunidad, ha permeado los procesos comunitarios, ha permeado los procesos organizativos, y eso ha dado lugar a que efectivamente se hayan sacado adelante estas metas y estos objetivos de salvaguardar el patrimonio cultural. Les reitero que hay mucho por hacer, pero que lo que se ha logrado hasta ahora no se hubiese podido lograr a espaldas de la educación y sin la educación. Entonces, vamos a pasar ya para terminar, porque ya es la 1, para poder cumplir con el horario, a explicarles la actividad. Nosotros vamos a realizar, y óigase bien, un esbozo de proyecto de aula. ¿Por qué digo un esbozo? Porque no es un proyecto de aula como tal. Ustedes y yo sabemos que un proyecto de aula requiere de unos tiempos, requiere de unos procesos investigativos mucho más arduos, mucho más comprometidos, requiere de unos elementos, unos instrumentos que, bueno, no vamos a abordar aquí. Por eso les coloco allá un esbozo de proyecto de aula que debe contener los siguientes elementos. Una contextualización, y yo quisiera allí que ustedes, más que contextualizar la institución educativa, que generalmente la gente tiende mucho a hacer eso, que se haga una contextualización de la comunidad en la cual está inmersa su institución educativa. Esto lo van a hacer en grupo de 5, así que ustedes pueden escoger una comunidad en particular, porque la idea es que este esbozo de proyecto de aula esté basado en una comunidad, en algo real. No nos vamos a inventar, sino si somos 5, el uno es de San Onofre, el otro es de María la Baja, el otro es de San Pablo. Entonces vamos a escoger entre los 5 a una de esas comunidades y vamos a hacer el proyecto de aula basado en una de ellas. Entonces vamos a hacer la contextualización de esa comunidad que nosotros escojamos. Vamos a hacer una justificación del por qué este proyecto de aula y no otro. Ustedes saben que la justificación en última resulta siendo como uno de los elementos más importantes cuando nosotros estamos haciendo un trabajo académico, porque estamos diciendo por qué este y no otro. Y por ejemplo, cuando tú presentas tu trabajo de grado, si tú no tienes una justificación bien sustentada, el jurado te puede decir, bueno, sí, muy interesante, pero ¿por qué no abordaste este tema? ¿O por qué no abordaste y esta problemática? Entonces, es muy importante que la justificación esté muy clara de por qué voy a elaborar este proyecto de aula y por qué no otro. Una descripción del problema, de cuál es el problema que nosotros queremos abordar con este proyecto, unas posibles actividades. Estas actividades pueden estar simplemente esbozadas, es decir, no describir las actividades, sino si yo voy a hacer, a ver, ¿qué se me ocurre? Conmemorar el Día de las Lenguas, que lo estamos hablando. No hay necesidad de describirla porque acuérdense que es un esbozo. No voy a escribir el Día de las Lenguas, vamos a invitar a profesores expertos en el tema o los estudiantes van a investigar. No, sino simplemente colocar la conmemoración del Día de las Lenguas, porque es un esbozo. Los otros ítems sí les voy a pedir que los desarrollen, obviamente no con la extensión que requeriría el proyecto, por eso les digo, es un esbozo y por eso la extensión mínima es de 3 páginas. O sea, usted puede hacer solo uno de 3 páginas, de 4, 5, lo que sea, la mínima es de 3 páginas. Entonces,
la contextualización, la justificación, la descripción del problema, de cuál es el problema que yo quiero abordar, que yo quiero atacar. Hay una problemática y con este proyecto nosotros queremos atacar esa problemática para disminuirla, para eliminarla, etcétera, etcétera. Unas posibles actividades que yo voy a desarrollar, una metodología, tampoco hay que explayarse en la metodología, sino explicar muy brevemente, puede ser incluso en un solo parrafito qué metodología van a utilizar y muy importante, la bibliografía. Si ustedes utilizan textos, artículos, páginas web, no se olviden, primero citar, sumamente importante las citas por el tema del plagio, y segundo, la bibliografía, ¿sí? Para saber de dónde están sacando la información y obviamente para dar a la persona que puso sus ideas, al dueño de la idea. Incluso esa sería la actividad. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la actividad, sobre lo que hemos conversado, para ya ir cerrando. No, mi profe, todo está muy claro. Listo, Olga, muchísimas gracias. Cerramos aquí. Bueno, esta parte de la sesión de con el profesor Jesús, las fechas de entrega, las dinámicas de entrega, lo estarían concertando con él. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, ya saben también, han conversado, también el profesor Jesús también tiene mis datos, yo les puedo aclarar alguna duda al respecto. ¿No más? Agradecerles por su atención, espera, ofrecer disculpas a veces por las dificultades técnicas que la virtualidad a veces nos impone, pero bueno, afortunadamente logramos sacar la sesión sin mayores percances, a pesar de que se nos fue la luz, pero bueno, logramos cumplir con el objetivo. Así que nuevamente gracias a todos, al profesor Jesús. Gracias a usted, profe, por sus grandes aprendizajes, todos los conocimientos compartidos de vital importancia para nosotros. Muchísimas, Norma, muchísimas gracias a ti y a todos. Bueno, si Dios nos lo permite, seguiremos en contacto. Muchas gracias, que estén muy bien, que disfruten el resto del fin de semana. Ok, profe, Gracias igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias.